Bueno, Estela, vos nos vas a explicar mejor. Seguramente fue un caso bastante raro por cómo se dio. Quedaron 2 años y pico en prisión hasta que se realice el juicio. Finalmente fue el juicio y estuvieron condenadas prácticamente para el mismo tiempo que ya habían estado en prisión. Sí, la verdad que hay como una sensación ambivalente con esto. Por un lado, quedaron en libertad y ese mismo día pudieron volver a su casa. Ellas decían, bueno, todo lo que pasa después de lo que vivieron, tener que volver a su casa es todo un trauma también, viviendo una cuadra de el que fue además su agresor y que está libre y no fue ni investigado por esto. Pero además lo llamativo y lo que es interesante ver es la situación en particular de esta, porque ellas vivieron esa situación en prisión cuando pidieron todo el tiempo que las excarcelaran, pidieron que todo el juicio pudieran tenerlo en su casa, procesadas, pero en su casa como hay. Ahora vamos a hablar de otro caso y vamos a ver cómo hay una distinta vara, depende de qué sector seas y depende del género del que seas también. Ellas fueron inmediatamente puestas en prisión, tuvieron situaciones de denuncia de torturas en los traslados, previos a ser investigadas, enfermedades por las cuales pidieron que les dieran prisión domiciliaria. Ninguna de estos pedidos fueron considerados. Y además hay una cuestión clara respecto a las penas. Cuando las penas son menos de 3 años, pueden ser excarceladas y pueden haber no estado nunca en prisión. Entonces esto es de una enorme injusticia por las 2 o 3 cuestiones que están en juego. Digamos, los jueces nunca tuvieron en cuenta, ellas eran víctimas de acoso de esta persona estaba armada, esto se demostró durante el juicio, ellas se defienden de una agresión y un intento de violación por parte de él que ya estaba demostrado, además situaciones de acoso que tenía con ellas. Bueno, ninguna de estas cuestiones una justicia que por el contrario investigaba la conducta de estas jóvenes, una cosa recurrente respecto a una mirada absolutamente machista, sexista, y jóvenes que fueron por suerte acompañadas por organismos de derechos humanos, la APDH, las Madres de Plaza de Mayo, la Comisión Provincial por la Memoria, una organización de organizaciones de mujeres de la zona oeste que las acompañó y que contribuyó a por lo menos que esta pena sea atenuada. Fíjate una cuestión, la carátula era intento de homicidio, pero en realidad la condena fue por lesiones graves. Esto hubiese sido escarcelable y ellas podrían haber estado siempre en libertad. Claro. Y ahora hay que pagar una indemnización seguramente, porque no solo que sus abogados van a apelar, sino que van a pedir una indemnización al Estado. Y el Estado va a tener que resarcirlas por haberse tenido que pasar 2 años de su vida en prisión. Claro. Y ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué pasa con los jueces que le denegaron la excarcelación? ¿Qué pasa con los fiscales que pedían y que no contribuyeron nunca para que ellas fueran excarceladas? Lo vamos a tener que pagar todos porque el Estado se va a tener que hacer cargo de esta injusticia. Pero en realidad los jueces, me parece que esto se asocia también con un debate muy actual que es la democratización del Poder Judicial. La democratización del Poder Judicial tiene 2 deudas fuertes, una con las mujeres, porque es un sistema muy machista, muy patriarcal, que tiene una cantidad de dispositivos que siempre terminan inculpando a las víctimas, y la otra es una deuda de clase. Los sectores pobres, los sectores populares, que en muchos casos tienen que tener defensores oficiales, que tienen, son los que cumplen las condenas, los que están en la cárcel, incluso mucho más allá de lo que deberían haber estado en prisión. Este era otro de los casos que fueron bastante emblemáticos también y que tuvo el comienzo del juicio esta semana, fue el de Rosana Galeano. Rosana Galeano, y me parece interesante que lo recordemos y asociarlo con la diferencia y con este caso. Rosana Galeano fue asesinada, la investigación se cree que José Arce, ahí está acusado, José Arce y su madre, él por haber instigado y comprado sicarios para que la asesinen. Estuvieron inculpados 2 personas más, los hermanos Leguizamón, a uno lo dejaron libre porque no había antecedentes y
claramente hay una cantidad enorme de pruebas en relación a que él es quien, es más, los hermanos y el hermano que sigue procesado porque fue el autor material del crimen de Rosana Galeano, él dijo, a mí me pagaron para que la mate. Un caso típico de femicidio, violencia de género, celos, control, persecución sobre esta joven. Y durante todo el proceso del juicio, ¿qué es lo que vimos cuando se describía el caso? Hablaban de la víctima, de su conducta sexual, de si tenía relaciones o no, de toda la intimidad de ella y no de quien evidentemente es quien fue el victimario intelectual y parte de material porque puso el dinero en complicidad con su madre. Una característica, recién hablábamos de las deudas que tiene la justicia en la Argentina. Arce y su madre es gente de poder económico importante, además a él que mató a esta mujer, madre de sus 2 hijos, él está ahora y su madre con los hijos. Le negaron a la mamá, a los familiares de Susana Galeano cuidar a sus nietos y está con quien asesinó presuntamente, pero es muy probable que así sea y mandó a matar a la mamá. Ellos están libres. ¿Por qué? Porque tienen abogados, tienen recursos, tienen dinero. Arce y su madre están en su casa esperando el juicio oral. Leguizamón, que es el autor material del asesinato, está preso porque es un sicario, una persona de un sector humilde que paga por poco dinero, porque además creo que era lo poco que vale una vida, además cuando hay sectores que tienen tal desesperación económica que matan a alguien. Bueno, el preso, el único preso de este caso, Arce y su madre, no solo en libertad, sino que además de en libertad, cuidando a los hijos que le negaron a su abuela materna cuidar a estos hijos frente al asesino. Creo que realmente cuando miramos esta situación, cuando miramos la violencia de género, la necesidad de la plena implementación de la ley 26.485 de violencia integral contra las mujeres y la plena implementación de una mirada que incluya cómo hay componentes enormes en la agresión, en la violencia y en los modos del procedimiento judicial que siguen siendo fuertemente machistas, fuertemente sexistas y con una mirada muy discriminadora para los sectores populares, para los sectores pobres, para los sectores que no tienen recursos económicos. Así que se abre un abanico, esperemos que realmente aquí haya justicia y que la condena sea absolutamente ejemplar para Arce, para su madre y para quien fue el asesino material y que paguen con cárcel. Y en el caso de las hermanas Jara, bueno, toda la reparación de esta nueva vida que ellas tienen que iniciar y de una sociedad que debe pedirle perdón, de un Estado que va a tener que pagar por lo que no hizo, pero también creo que el debate que empezó en la Cámara de Diputados de Nación y en el Senado en torno a la democratización de la justicia fuertemente va a tener que incorporar todas estas temáticas. Bien, Estela, vamos a seguir tratando este tema seguramente porque el caso de Rosana Galeano va a ser un juicio largo, por lo que tenemos entendido, de varias instancias, con lo cual seguramente cuando te tengamos todas las semanas acá vamos a seguir charlándolo. Bueno, muy bien, gracias y esperemos que sigan acomodándose y toda mi solidaridad para todos los vecinos, vecinas platenses que vivimos esta situación tan terrible de estas inundaciones y bueno, y acá en particular para el canal, pero bueno, con muchas ganas los trabajadores y las trabajadoras le ponen para seguir al aire.